el que estén ustedes por aquí. Al inicio a esto en estos momentos, quiero ver quiénes están. Quiero verla aquí. Le doy la bienvenida a todos ustedes. En estos momentos estamos 18 personas participando en este webinar y para que pues todo esto funcione muy bien, sabemos que están allí, pero necesito por favor nada más revisar que todo el mundo tenga puesto su silenciado su micrófono para que no se vicie la información y para que sepan algunas pocas herramientas de esta herramienta que se llama GoToMeeting y que nos pueden ayudar a hacer de esta webinar una muy bonita experiencia. Del lado derecho ustedes van a tener un área donde está como una burbuja para hacer comentarios. Si alguien quiere hacer comentarios, los puede hacer por medio de allí. Y nosotros acá vamos a estar monitoreando si alguien hace algún comentario y le damos la palabra con todo gusto. La idea es pues estar en este webinar a partir de ahorita y por los siguientes 45 minutos aproximadamente, esperando que sea de mucha utilidad. Y para empezar, pues nos presentamos. Todas las personas que estamos en este webinar de alguna manera, estamos relacionadas con dos áreas, o profesionistas en cualquier área que sea su quehacer laboral, y también algunos de ustedes en el área también de educación. El webinar se está ofreciendo a través de dos empresas hermanas del Grupo Varelli. Una es Potentor, que es una empresa relacionada con el tema de RH, y Lexium, que es una empresa relacionada con el área de educación. Yo soy Laura Elizondo Williams, soy la directora académica de Lexium, y está conmigo Andrea Vargas, que es la directora de Potentor. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Qué gusto que estén con nosotros y ojalá que tengan con ustedes lápiz y papel para poder ir tomando algunas notas, independientemente de que con todo gusto ya tenemos sus datos, les mandamos esta información, pero incluso si la requieren en la liga que se está grabando para este fin, para que ustedes la puedan volver a escuchar o replicar si eso es de su interés. Entonces, empecemos primero pues con el nombre de este webinar. A partir de Lexium y Potentor crean mucho contenido, muchas propuestas. Y bueno, en esta ocasión hemos decidido trabajar con algunos webinars al cual los invitamos a todos, que tienen que ver con habilidades, pues con estas contingencias que estamos viviendo en estos momentos. El de hoy se llama ¿Qué habilidades se requieren en tiempos de crisis? Y a mí no me gustaría solamente hablar de las habilidades que se requieren hoy por hoy en esta contingencia del coronavirus en tiempos de crisis. En realidad me gustaría muchísimo hablar de cualquier tiempo de crisis que estemos viviendo, porque como sabemos las personas y los adultos y pues estamos siempre inmersos en alguna crisis que implica un cambio, que implica ir hacia adelante. Entonces yo quisiera que lo pensaran en función de habilidades que se requieren para trabajar cualquier situación que nos haga crecer y que nos obligue a ser mejores personas. Vamos a empezar definiendo lo que es una crisis. Y bueno, esta imagen podría definir muy bien eso. La crisis es aquello que nos permite en una situación cotidiana empezar a vivir cuestiones que agravan esa situación. Se puede definir, según el diccionario, como una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Eso es una crisis. Y bueno, como la crisis tiene muchas connotaciones, puede tener connotaciones psicológicas, económicas, políticas, ambientales. Vamos a definirlas todas así a nivel general como una situación grave, no cualquier situación, sino una situación grave que tenga y que sea decisiva. O sea, es decir, decisiva quiere decir, la crisis es de aquí en adelante, las cosas van a cambiar, mi vida va a cambiar, las propuestas que yo conocía van a cambiar, etcétera. Eso es una crisis. Si no es grave y no es decisiva, entonces no es una crisis, solamente es una situación. ¿Qué hace la crisis? Pone en peligro.
No en peligro de muerte, no en peligro de enfermedad, sino en peligro quiere decir que puede caerse el desarrollo de un asunto, de un proceso. Y es bien importante que comprendamos esta definición, porque es a partir de ella donde vamos a ir construyendo todo este webinar. Entonces vamos a entender una crisis como algo grave y decisivo que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Tiene que ser grave en función de, pues yo personal, para mí es grave, ¿sí? Esa parte es importante. Y en estos momentos yo quisiera, ojalá que puedan hacerlo porque es importante para el desarrollo de este webinar, que piensen por un momento las crisis que has experimentado a lo largo de tu vida. Yo quisiera dar, antes de avanzar, un minuto de reflexión, sin temor a que es muy largo un minuto, podemos hacerlo y pensar las crisis que hemos pasado. Y que pensando en esas crisis, escriban 2 o 3 crisis que hayan pasado y que tengan esta característica, una situación grave y decisiva que puso en peligro en algún momento el desarrollo de un asunto o un proceso. Puede ser desde una crisis emocional como el rompimiento con nuestra pareja. Puede ser una crisis económica como el cambio de un trabajo. Puede ser una crisis política como el cambio de algún partido político que puso en peligro algún proceso que yo tenía. Puede ser una crisis laboral como el cambio de un puesto o de un trabajo, una renuncia o un despido. Puede ser una crisis familiar como la muerte de un ser querido. Entonces, los dejo para que piensen unos segundos y que escriban al menos 4 o 5 situaciones graves y decisivas que hayan puesto en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. No importa si ustedes tienen 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, seguramente han vivido más de una crisis en su vida. Apúntenla, por favor. ¿Listos? Ya escribieron su propuesta de la crisis. Ya deben de tener allí 4, 5, 6. No sé si alguien de ustedes quiere compartir una sola crisis que haya tenido. Algún caso yo quisiera, así yo empiezo y les comparto que una crisis tomando una situación grave y decisiva que puso en peligro el desarrollo de un asunto o un proyecto, pues yo tuve que tomar decisiones en mi parte laboral de cambiarme, de irme a un modelo personal hacia un modelo electrónico. Francisco nos pone que la crisis de diciembre de 1994, que fue una pandemia en el A1NH1. Muchas gracias, Francisco. Eduardo nos pone enfermedad, muerte de un ser querido, falta de trabajo. Ojalá, Eduardo, pongas algo más específico de ti, una crisis que tú hayas vivido. O tomamos la decisión de emigrar de mi país, pues fue me imagino que ha de haber sido una crisis importante. Entonces, ya poniendo esas, yo creo y espero estar logrando invitarlos a acordarse de ese momento, de esa situación grave y decisiva que puso en peligro algo, porque a partir de allí vamos a construir lo siguiente. Y vamos a construir esta parte que primero un poco de teoría para construir lo demás. Las crisis pueden ser personales, me imagino que ya pusieron algunas. Situacionales, o sea, que la provoca una situación externa a mí que complica las cosas precisamente como lo que estamos viviendo en estos momentos con la contingencia y el aislamiento social que estamos teniendo. Familiares, laborales, económicas, financieras, por supuesto que podemos tener crisis financieras que ponen en grave peligro
nuestra propuesta de vida. Por ejemplo, aquí estoy agregando más. Silvia nos comenta inflación y devaluación en el 82. Cristi nos dice cuando mi socia me defraudó, fuerte crisis. Maqueli nos comenta crisis, un divorcio. Válgame si hemos tenido crisis los seres humanos y gracias por compartirlas. Podemos tener también crisis evolutivas. Y evolutivas quiere decir que hay crisis tan graves que nos acompañan mucho tiempo en nuestra vida y que se van generando poco a poco. Un divorcio, una inflación, no, bueno, más bien un divorcio, una migración, son crisis situacionales, pasan de pronto y pasan en un momento específico. Una inflación, una devaluación, son crisis mucho más evolutivas que no nos pegan en el momento, pero que nos van pegando poquito a poco. Y esto es importante porque si no identificamos qué es una crisis y en qué tipo de crisis nos encontramos en un momento de nuestra vida, es muy difícil agarrarla, tomarle forma, poderla entender, comprender para luego atacarla. Hay crisis también políticas que se me había faltado decir. Ahora vamos a entrar a lo que son las características de una crisis. Ya definimos lo que es, ya sabemos en base a qué tipo de crisis existen. Ahora vamos a ver sus características, porque entendiendo sus características vamos a poder entender cómo enfrentarnos a este tipo de crisis. ¿Qué características tiene una crisis? Y antes de que yo se las diga, pues apunten, aunque sea una. Cuéntenme, ¿qué características tiene una crisis? Apúntenla allí en el mensaje, pónganla por escrito. Características de todas las crisis que hayan vivido. Veo aquí sus mensajes, si alguien quiere escribirnos cada quien una. Quizás nunca la hemos pensado y las hemos vivido todo el tiempo. Francisco nos pregunta, sí, compartirás la presentación, Francisco. Te comparto la presentación y también el video. Alexis nos dice, una característica de las crisis es que son complejas. Eduardo nos dice, es que no están en control, o sea, no están en mi control. Son complejas, no están en control. ¿Qué más? Creo que van a encontrar muchas características de las crisis que a lo mejor nunca hemos pensado. Son inciertas, nos desbalancean, afectan diferentes áreas de nuestra vida, nos provocan miedo. Válgame si hay que tenerle cuidado a las crisis. Cuestionan escala de valores. Todas esas son características muy asertivas que ustedes tienen sobre las crisis. Influyen de manera negativa en la vida de las personas. Y aquí a veces también influyen de manera positiva en la vida de las personas. Causan dolor, egoísmo. Y me sorprende que la mayoría de ustedes está escribiendo características negativas de las crisis. Hoy estamos aquí para invitarlos a que no le den un juicio de valor a la crisis. La crisis no es ni negativa ni positiva. Como dice aquel dicho, todo depende del recipiente en las emociones que nosotros lo queramos verter. Las crisis no vienen para afectarnos, solamente vienen. Entonces, vamos a ver las características de una crisis. Objetivamente, las crisis, como ustedes dijeron, son sorpresivas y son repentinas, ¿sí? De pronto aparecen. Implican siempre un cambio. Una crisis te obliga a salir de tu estado de confort y a cambiar. Como ustedes dijeron, las crisis te hacen que pierdas el control y eso a los seres humanos nos vuelve locos. También se requiere que hagamos cambios y ajustes. No existe una sola crisis que tú hayas vivido, de todas las que me pusiste aquí, muertes, divorcios, defraudaciones, la que quieras, que no haya implicado que no hayas hecho cambios y ajustes, que no hayan sido, que impliquen un cambio o que pierdas el control.
Necesitan y requieren una reestructura. Esa es una característica sumamente interesante de las crisis. Gracias, Francisco. También nos sacan de la zona de confort y nos obligan a reestructurarnos. Es decir, de la estructura que teníamos, hay que cambiarla y hay que convertirnos en una estructura diferente. Nos obligan a tener, los acontecimientos se precipitan. Así como es sorpresiva, de pronto volteamos y es uno tras otro, idéntico como lo que estamos viviendo ahorita. Hay una situación y se obliga a una actuación. La duración, que esa es una gran noticia de las crisis, siempre es limitada. Ya lo dice el dicho sabio popular que dice, no hay mal que dure 100 años. La duración es limitada y representa, que esto es bien importante, peligro u oportunidad. Depende de cada uno de nosotros. Peligro u oportunidad. Tristeza o reconocimiento y que busquemos la alegría. Siempre es dual y depende de nosotros y de las habilidades que tengamos para enfrentar una crisis, que es precisamente de lo que vamos a hablar en estos momentos. De acuerdo a todo lo que dijeron, a mí me gustaría muchísimo que retomáramos. Ya sabemos lo que es una crisis, ya sabemos qué tipos de crisis hay y ya entendemos que las crisis son sorpresivas, implican cambio, te hacen perder el control, requieren que tú cambies y que ajustes, que te reestructures, que sean acontecimientos que se precipitan, que tengan una duración limitada y que representen para ti un peligro o una oportunidad. Teniendo esto en cuenta y sabiendo cuáles son las características, aquellas que ya pasaron, vamos a pensar en una de las que escogiste. 2 minutitos, menos de 2 minutos para que ustedes piensen qué habilidades requeriste para afrontarla, para vivirlas, para sobrevivirlas, para superarlas, para aprovecharlas. Una crisis, hay personas que solamente las viven y las sufren. Otras nada más las sobreviven y dicen, ya, salí avante con esto. Otras no nada más eso, la superaron y se convirtieron en mejores personas. Y los más, que por eso estamos todos aquí, las aprovechamos en nuestro beneficio. Recuérdense, las crisis no tienen vida, no son un ente que quiera maltratarte, solamente llegan. Tú decides qué haces con ellas. Entonces les doy un segundito para que ustedes digan, de aquella que ya pasaron, la que hayas escogido, mejor escoge una de las que escribiste. Dime, escribe aquí en el chat una habilidad que hayas requerido para vivirla, sobrevivirla, superarla o aprovecharla. Y yo empiezo y yo digo que yo requerí tener capacidad analítica. Alicia dice adaptabilidad y superación. Tere dice planeación. ¿Qué más habilidades requirieron? Propensión al cambio. Ejecución, claro, ejecutar las cosas, irse uno por uno. Alexis, manejar la ansiedad, manejo del estrés, organización, resiliencia, observación. Cristi, calma, reflexión, Dios, nueva vida, empatía. Por eso no cualquiera sobrepasa una crisis. Las crisis no nada más son para los valientes, puede ser bien valiente y no sobrevivir una crisis. Las crisis también son para las gentes que están preparadas, que tienen las habilidades para enfrentarse a ellas. Y en estos momentos de crisis que está viviendo México, va a haber mucha gente deprimida, triste, angustiada, que se derrota y a lo mejor no sale. Y va a haber los que salgan adelante. Y en mi experiencia como educadora de muchos años, tiene que ver no con lo que tengas ahorita, sino lo que traes en tu bagaje en estos momentos de tu vida. Y no importa si tienes 20 años o 50, hay que buscar en la mochila y ver qué tenemos para enfrentarnos a las crisis.
Algunas de las cosas que ustedes están escribiendo son competencias y otras cosas son habilidades. Y yo en este momento quisiera invitarlos a que dividiéramos, identificamos cuáles son habilidades y cuáles son competencias. Son muy diferentes. Una cosa es que tengas en tu bagaje las habilidades intelectuales, emocionales, procedimentales, y que luego la vida te lleve a construir competencias, ¿sí? Entonces yo les voy a invitar en el momento actual a ver qué habilidades se requieren para que tú vayas por la vida enfrentando todas las crisis, todos los dragones que te toquen matar y que digas, no importa, porque como Excalibur, como el rey Arturo, traigo mi espada mágica que me ayuda con todo eso, que se llaman habilidades. Aquellas que siguen contigo, ¿qué habilidades se requieren para que esas crisis se conviertan en oportunidades? Hay dos tipos de crisis, las que viviste y las que todavía no superas. Y en este día de hoy, en este webinar, vamos a hablar de 3 tipos de habilidades: las intrapersonales, las interpersonales y las habilidades para la vida. Y otra vez reitero, este tipo de crisis, este tipo de habilidades no son algo que de pronto surja. Ay, estoy en crisis, entonces ya voy a empezar a trabajar con habilidades intrapersonales. Esas las traes y en los momentos de crisis las usas. Por eso, como las crisis son sorpresivas, pues hay que enfrentarnos, hay que ir afilando el hacha desde toda la vida para enfrentarnos a esas. ¿Ya escribieron una crisis en su vida? No se imaginan lo que les va a ayudar que tengan por allí un lápiz, un papel y escriban con todas sus letras la crisis con la que quieran trabajar en los siguientes 20 minutos. Yo ya escribí, tuve una crisis importante cuando en mi empresa tuvimos que pasar del papel a la propuesta electrónica para subirnos y competir en el mercado. O sea, fue una crisis decisiva, importante y grave en mi vida. Y ustedes, estoy segura que están escribiendo la suya. Puede ser personal, familiar, emotiva, laboral, etc. Lo primero que necesitamos para enfrentarnos a una crisis son las habilidades intrapersonales. Yo conmigo. Sin esas, es muy difícil que te enfrentes a una crisis adecuadamente. Y cuando se las diga, se van a sorprender demasiado de la cotidianidad y de lo conocidas que son para nosotros, tan cercanas que las hacemos invisibles. Una de las habilidades más importantes que se requiere para enfrentar una crisis es el autoconocimiento. Es saber quién soy. ¿Me conozco? ¿Cómo funciono en una crisis? ¿Me deprimo? ¿Me pongo nervioso? ¿Me da miedo? ¿Me provoca angustia? ¿Me da emoción? ¿Me da alegría? ¿Me da por dormir? ¿Me da por hacer ejercicio? ¿Me sudan las manos? El autoconocimiento es un proceso que no llega en el momento, no surge con la crisis. Es algo que vamos trabajando toda nuestra vida. A medida en que tú te conozcas más fácil va a poder enfrentarse a una crisis. Y espero haber sido clara en la gran importancia que tiene el autoconocimiento. Si ustedes tienen por allí familiares que no le están pasando bien con esta crisis que estamos viviendo, o ustedes mismos, la primera recomendación es, a ver, un alto. ¿Qué te provoca? ¿Qué sientes? ¿Qué no funciona bien dentro de ti? Si ustedes se escuchan a sí mismos diciendo, oye, es que yo no funciono bien con la incertidumbre, estás dando un paso al autoconocimiento. Y entonces el que sigue es una habilidad sumamente importante. El autocontrol. El autocontrol es una habilidad emocional sumamente importante. El autocontrol no puede surgir si no ha habido autoconocimiento.
Y el autocontrol quiere decir, es que me da insomnio todas las noches cuando estoy en crisis. Pues entonces hay una habilidad que se llama contrólate. Contrólate, haz más ejercicio, piensa positivamente, contrólate, porque el cambio viene de adentro hacia afuera. Si no existe la habilidad emocional que se llama autocontrol, las crisis te van a desbalancear mucho más que aquel que sabe controlarse y mantenerse entero cuando el barco está a punto de hundirse. Alguien deme retroalimentación. ¿Vamos bien? Muy bien. Es que como estoy hablando a la pantalla, luego se me complica. Y la tercera parte de intrapersonales, yo conmigo, nadie me puede ayudar en esas. Yo tengo que haberlas trabajado antes, es la automotivación. Estas tres son la columna vertebral de la inteligencia emocional. Alicia nos dice, ¿cómo lograr el autocontrol si la angustia te domina? Tienes que lograr primero el autoconocimiento y luego el autocontrol. El autoconocimiento es qué cosas me hacen que me ponga angustiado. Y a partir de allí empezar a manejarlas, a tomarlas y a autocontrolarte. Es todo un tema, pero por lo pronto, cuando llega una crisis, la vida va a ser más fácil para aquellas personas que hayan trabajado a través de su vida, conociéndose, controlándose y motivándose. La automotivación es la tercera parte de estas habilidades importantes para enfrentar una crisis. Automotivación es un motor interno que me impulsa hacia adelante, no un motor externo, interno. Ese motor interno que me dice, si yo paso esta tormenta, allá hay mar con calma, allá está la luz y yo voy a seguir remando porque sé qué habilidades tengo, me conozco y me controlo y puedo seguir adelante. En los momentos de crisis hay veces que los motivadores externos no sirven para nada, como a lo mejor más dinero, más tiempo, más felicitaciones, más aplausos, ya no te sirven. Es lo que tú te estás diciendo a ti mismo, esa voz interna que te nutre. Entonces, tenemos estas tres habilidades intrapersonales que son muy importantes. Stephen Covey, que ya murió, el papá, el de los 7 hábitos efectivos, tenía una frase que a mí siempre me ha dado mucha luz. Y él decía, si tuviera que dedicar 10 horas a cortar árboles, dedicaría 7 horas de esas a afilar el hacha. Espero que la frase tenga la suficiente profundidad para ustedes. No la dedicaría las 10 horas a cortar el árbol, mejor afilo el hacha. Y eso es con lo que yo quiero que ustedes se queden el día de hoy. ¿Cómo he afilado mi hacha en estos últimos tiempos? Con mis familiares también, mis hijos, van a entenderlo, van a ver en una crisis el que sale adelante más fácil. Primero es porque cuenta, porque afiló el hacha en el autoconocimiento, el autocontrol y la automotivación. Por lo pronto, y también después de estas tres, la autoestima. Yo solamente me quiero a mí mismo si me controlo, si me conozco y si me motivo. ¿Sí? La autoestima no quiere decir que te quieras a ti mismo y que siempre te vaya bien. La autoestima quiere decir que en situaciones de crisis puedes caerte y levantarte sin ningún problema, porque te quieres suficiente para hacerlo. Otra habilidad intrapersonal sumamente importante que los seres humanos no la tomamos muy en cuenta es el bienestar físico. Y aquí entro a la pregunta que nos decía Alicia de cómo lograr el autocontrol si la angustia te domina. Bienestar físico. Bienestar físico es una habilidad de inteligencia emocional. Bienestar físico quiere decir cómo cuido mi cuerpo. Me estreso mucho, me da angustia, me da gastritis, no puedo dormir o al revés, me siento cómoda y tranquila y me cuido a mí mismo en el bienestar físico. Para tener buen bienestar físico necesito autocontrol, autoconocimiento y automotivación.
Y propensión al cambio, también es una habilidad intrapersonal, importantísima habilidad de inteligencia emocional. Propensión al cambio es la habilidad que tenemos los seres humanos de decir, estoy bien, pero puedo estar mejor. Estoy en una crisis y quiero salir, porque hay quien escarba más a fondo y hace el pozo más grande y no tiene esa propensión al cambio. Tiene propensión a quedarse donde está y hacer el problema más grande de lo que está. Y aquí hago un alto para que ustedes se cuestionen a sí mismos en estas habilidades intrapersonales, ¿cuáles tienen? Para afrontar las crisis, no de ahorita, no coronavirus, de la vida. ¿Cómo me encuentro en ese autoconocimiento, autocontrol, automotivación? ¿Qué actividades realizo en mi vida para aumentar mi autoestima, para tener un buen bienestar físico y para tener una buena propensión al cambio? Seguiremos ahora con las habilidades, interpersonales. Les decía, ¿qué habilidades se requieren para afrontar una crisis? Intrapersonales, yo conmigo, pero también necesitamos habilidades interpersonales, yo con los demás. Una crisis tiene que ver con la conciencia de los demás. Entre más conciencia de los demás tenga, más fácil va a ser que yo afronte una crisis. ¿Qué sienten los demás? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué les molesta? ¿Qué están provocando o qué están ahondando para que la crisis se haga más grande? ¿Cómo están reaccionando? ¿Qué tanta conciencia tengo de los demás? ¿O soy de aquellas personas que solo ve a sí mismo y ve las crisis como un castigo terrible solamente para él o para ella? Empatía es una habilidad emocional muy importante que nos ayuda a enfrentar una crisis. ¿Cómo le hago para ponerme en los zapatos de los demás? Que seguramente todos los que me están oyendo en estos momentos se han puesto en esta crisis que estamos viviendo en decir, yo estoy mal, pero siempre hay alguien que está peor porque perdió su trabajo, porque perdió, etcétera, 20 cosas. Entonces, ponerme en los zapatos de los demás. La empatía, la conciencia de los demás, no son habilidades que tú desarrolles con las crisis. Son habilidades que requieres para enfrentar una crisis. A mayor habilidad, más fácil será enfrentar la crisis. Asertividad, por supuesto. La asertividad en las crisis es tremendamente importante. ¿Cómo negocio? ¿Cómo digo y cómo vendo mis ideas y toda mi planeación que por ahí alguien nos puso para que las cosas se hagan realidad? ¿Cómo escucho a los demás con esa empatía y esa conciencia de los demás para salir avante con esta situación? Dentro de las características que tenemos sobre una crisis, pues tenemos que implica cambio, se pierde el control, se requieren cambios, acontecimientos se precipitan. Todo eso implica que yo tenga conciencia de los demás, tenga empatía y tenga asertividad. Llevamos dos tipos de áreas que tienen que ver con las habilidades que se requieren para afrontar una crisis. Las habilidades intrapersonales, interpersonales. Pero para afrontar una crisis también necesitamos habilidades para la vida. Estas son habilidades para la vida preciosas que necesitamos. No nada más la automotivación, sino la motivación en general. Y la motivación es una gran habilidad emocional que no nos acompaña, no surge durante las crisis otra vez. O la traemos o no la traemos. Y yo invito a todos el día de hoy que vean en su bagaje, en la mochilita que traen cargando cada uno de ustedes, de sus habilidades, y cuando terminemos esta plática, digan, ¿qué bagaje traigo? ¿Cómo estoy enfrentando esta y otras crisis que han pasado por mi vida? Una gran habilidad para la vida que se requiere para afrontar una crisis es el compromiso. El compromiso de decir, lo voy a pasar y en términos
pues regios y con su perdón, pues no me rajo y le doy para adelante. Ese es el compromiso. Cuando las cosas se pongan difíciles, yo allí voy a estar. Gran habilidad para enfrentar una crisis. Administración del tiempo, por supuesto. Toma de decisiones y se requiere liderazgo. Aunque no lideres un gran equipo, que tú seas capaz de decirte a ti mismo, por aquí me voy. Hablarte a ti mismo, hablarte al grupo o al equipo que tengas para liderar la crisis y decir, por aquí nos vamos. Tenemos 3 áreas, la intrapersonal, la interpersonal, las habilidades para la vida. Pero también tenemos y se requieren, por supuesto, habilidades intelectuales. Y las 3 grandes, complicadas, fuertes, poderosas. Capacidad de análisis, que implica razonamiento lógico. A mayor capacidad y habilidad de análisis que tú tengas, más fácil vas a enfrentar una crisis. Y esa no se desarrolla sola. Si tú dedicaste tiempo en tu vida para leer, para reflexionar, para experimentar, para tener hobbies que te ayudaran a ser una persona reflexiva, analítica y con alto razonamiento, la crisis va a ser mucho más fácil. Y si no lo tienes, júntate con quien sí lo tenga para que te ayude a hacer un análisis adecuado. Toma de decisiones. Toma de decisiones, pues es una gran habilidad para crisis. Y toma de decisiones se define como la habilidad para evaluar, juzgar, establecer alternativas y trabajar bajo presión. No está fácil. Yo siempre digo que en la vida nadie nos enseña a tomar decisiones, pero todo el mundo nos exige que las tomemos. Y en crisis, más. Y finalmente, un gran componente de habilidades que se requieren en los tiempos de crisis es el pensamiento divergente, llamado también creatividad. Es decir, la habilidad para romper esquemas, para tener un pensamiento lateral, paralelo, buscar alternativas y hacernos una gran pregunta hermosísima que es, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si me voy por este otro camino? ¿Qué pasaría si hago tal cosa? ¿Qué pasaría si propongo esta alternativa? Y para tener creatividad necesitas pues todo lo demás. Autoconocimiento, autodominio, automotivación, compromiso, etcétera, etcétera. No se vale en tiempos de crisis ser creativos si no tienes las otras habilidades, porque la vas a regar. Hay que tener cuidado con eso. La creatividad solamente es después de que he construido todo lo demás. Si no, es muy, pero muy peligrosa. Yo espero que hayan reflexionado con la situación que pusieron por allí, las habilidades que se requieren y cómo, ojalá que hayan puesto una crisis que no superaron tan bien y otra crisis que superaron mucho mejor. Y poniendo en cuenta todas estas habilidades que hemos platicado y teniendo una charla con ustedes mismos y viendo sinceramente, caramba, es que me faltó a lo mejor más análisis, me faltó conocerme un poco más y saber cómo yo reaccionaba, me faltó tener más compromiso, me faltó tener más empatía, no tuve asertividad o salí adelante porque fui muy comprometido, muy motivado, tuve asertividad, etcétera. Entonces van a poder entender por qué algunas crisis las han superado mucho mejor que otras. También necesitamos, en los tiempos de crisis, hábitos. Ya hay 4 que son como los papás de todos los demás y son preciosos. Y hay que ver en nuestro bagaje si los tenemos o no. Porque las crisis nunca son cortititas, no son. Son de mediano plazo o son de largo plazo. Casi nunca son así como, ay, hoy tuve una crisis y mañana se me quitó. Ni tampoco, hoy tuve una crisis y la semana que entra ya pasó. Casi siempre son, pues se llevan su tiempo. Consistencia. Consistencia es el hábito de ser congruente contigo mismo. Lo que digo, lo que hago y lo que pienso es lo mismo y está alineado. Pero si en una crisis tú dices unas cosas, hablas otras, piensas otras y sientes otras, entonces
vas a tener problemas en la crisis. Persistencia, que es un hábito precioso, es el hábito de la responsabilidad. Es cuchillito de palo. Le doy con un plan hasta que logro mi objetivo. Prudencia, prudencia para escuchar, prudencia para hablar, prudencia para actuar. Y cooperación. Esos 4 hábitos son mágicos para las crisis. Y ustedes lo estarán viendo en esta que estamos viviendo. Entre más consistentes somos, más persistentes, más prudentes y más cooperativos, pues más fácil está saliendo el entorno que tú tengas adelante. Si cuentas con las habilidades, es más fácil que puedas contar con competencias para enfrentar la crisis. ¿Se acuerdan que al principio de las cosas que ustedes pusieron, decía yo, hay cosas que son habilidades y otras que son competencias? ¿Cuál es la diferencia? Una habilidad es el bagaje que tú tienes intelectual y emocional y de hábitos que te permite aplicar algo. Una competencia es el conjunto de esas habilidades más procedimientos, más conocimientos. ¿Sí? No es lo mismo. Para ser resiliente necesitas, la resiliencia es más bien una competencia. Para ser resiliente, es decir, para caer parado, para no morir en una situación de crisis, para no estar mal, no fracasar, necesitas una competencia, que es la resiliencia. La resiliencia quiere decir que tengo tengo las habilidades de conocerme, de comprometerme, de analizar, etcétera. Tengo conocimientos y tengo procedimientos. La unión de esas 3 me dan una competencia. Sin habilidades no se construyen las competencias. Primero las habilidades, luego las competencias. Y aquí viene un diagrama que les pusimos de las 5 áreas que en lo personal y a manera de ser vocero de Potentori de Lección les queremos compartir que se requieren en los momentos de crisis. Hábitos, habilidades intrapersonales, interpersonales, habilidades para la vida e intelectuales. Y estas son las competencias que hemos pensado que son las más importantes que se requieren. Como ven, el panorama no es fácil. Tengo que tener competencias comunicativas para decirles a los que me siguen cómo enfrentar la crisis, para poder redactarlo, para ponerlo, para hablarle a mí mismo, para poder leer. Nada más que para tener esas competencias comunicativas, necesito tener lo que está en el primer círculo, todo lo que está aquí. Necesito tener, que alguien lo puso, adaptabilidad. Ah, sí, claro, me adapto a la crisis y las cosas ya cambiaron. Sí, nada más que para eso, ya no quiero ahondar, pero necesito todas estas. Y por supuesto, apertura, voy a abrir mi mente porque el mundo cambió. ¿Cómo me encuentro aquí? Si no me autoconozco, no hay manera de que yo tenga apertura. Si yo no tengo hábitos, prudencia o cooperación, no hay manera que tenga apertura. En los tiempos de crisis se necesita otra competencia que es la flexibilidad. En contra de la rigidez. No puedo ser rígido en los tiempos de crisis, tengo que ser flexible. Tengo que ajustarme con el ambiente, trabajar en equipo, tener visión estratégica o autoaprendizaje. Y todas estas es mucho más fácil que yo las tenga si cuento con las habilidades intelectuales y emocionales y también si cuento con conocimientos. A medida que yo tenga las habilidades, conocimientos y procedimientos, va a ser mucho más fácil que yo cuente con esas competencias. Por eso, los tiempos de crisis, hay sobrevivientes y hay no sobrevivientes. Porque en los tiempos de crisis, enfrentarte a una crisis implica que yo haya trabajado a través de mi vida para ser una persona fuerte, entera, que en los términos de nosotros significa tener las habilidades que se requieren para luego a partir de ahí construir. Yo invito ahorita en estos momentos que estamos conviviendo tanto con nuestras familias, que les puede servir esta información también para analizar a cada uno.
Cuando nos juntamos y decimos todos tenemos que ser fuertes, van a poder ver cuál de ellos tiene más hábitos, cuál tiene más habilidades intrapersonales, interpersonales, intelectuales o habilidades para la vida. Y a partir de allí pueden irle exigiendo a cada uno y pueden irle dando a otros lo que requieren para que vayan saliendo avante con todo esto. Si queremos prepararnos y preparar a los otros para enfrentar crisis, la recomendación más importante es afila el hacha. Si no afilas el hacha, el momento en que tengas que cortar los árboles, te vas a tardar mucho tiempo. La metáfora es sencilla. Una hacha afilada es como una mente afilada. Me prepara para cualquier contingencia. Las crisis son parte de nuestra vida. Llegaron para quedarse. En términos dialécticos, así es. O sea, una crisis te hace ser mejor, siempre y cuando tengas las habilidades para enfrentarte a ella. Si no, nomás te hace que tengas miedo, angustia y que te traumes y que te imposibiliten la vida. Entonces, yo, respetando los tiempos, con todo gusto les mandamos esta presentación, pero antes de terminar y disculpándome porque somos muchos y sería difícil sus comentarios aquí, quisiera pedirles, si a todos ustedes nos hacen el favor de escoger un adjetivo, una palabra que te haya quedado con este webinar, una sola palabra, pueden ser dos, y nos los ponga aquí en el mensaje como retroalimentación. A mí en lo personal me quedó cuando lo construimos la palabra pues reflexión y reflexión hacia mí misma. Vaya, reflexión, esa es la palabra que yo quiero compartir. ¿Tú, Andrea? ¿Me la pones ahorita, la escribes por aquí? Y cada uno de ustedes ponga una palabra. Claridad. Alma nos pone claridad, Tere, oportunidad, actuar, competencia, disrupción, autoconocimiento, reto, reflexión y análisis personal, optimismo, inspirador, posibilidad. Entonces, por lo pronto, esperemos que les pueda servir esta información. Si ustedes tienen dudas o cualquier comentario, pues se lo agradecemos mucho que nos los hagan llegar vía el correo electrónico que tienen tanto de Potentor como de Lexium. Si ustedes desean también información de cómo evaluarse y cómo conocerse, pues Lexium y Potentor son expertos en eso y les podemos ofrecer cosas bien interesantes tanto para el autoconocimiento, para evaluaciones, diagnósticos y entrenamientos que nos permitan afilar el hacha. Y cuenten con que les haremos llegar esta presentación para que les pueda servir a ustedes, a sus familias o a ustedes, a quien consideren conveniente. Por mi parte me despido, soy Laura Elizondo Williams. Me dio mucho gusto compartir con ustedes. Los esperamos en los siguientes webinars que van a estar apareciendo durante esta semana, martes, miércoles, jueves, viernes. Si quieren invitar a más gente a participar, pues todos son bienvenidos hoy que tenemos la oportunidad de darnos el tiempo de escuchar este tipo de pláticas. Un gusto saludarlos por este medio y hasta la próxima.